Saludos profesora, mi nombre es Rubén Montilla, estudiante de la licenciatura en Ciencia Política, cursando actualmente la asignatura Políticas Públicas. Yo le voy a hablar sobre lo que es la agenda de gobierno, sus características, elementos, el proceso de formulación y diseño de las mismas, los aspectos relevantes y la diferencia entre los problemas de la agenda de gobierno y los problemas de las políticas públicas. La agenda de gobierno no es más que el conjunto de situaciones o elementos que se consideran problemáticos, que merecen una especial atención y que de alguna manera deben ser solventados por las autoridades competentes, autoridades públicas. Esta se diferencia de varios tipos de agenda a pesar de que constituyen una misma naturaleza, y pueden tener variadas formas, por ejemplo, agendas legislativas, agendas institucionales, agendas ejecutivas, agendas económicas, entre otras. Y se caracterizan principalmente por su orientación de carácter universal, social, ya que responden a una serie de demandas contenidas en la ciudadanía. Es lo que desprende otro rasgo característico, que es que no pueden tomar en cuenta o no se toman en cuenta los problemas de carácter eminentemente privado. También se caracteriza por tener un carácter no expansivo, ya que está sujeto a una serie de vaivenes de carácter político y a un presupuesto destinado para el cumplimiento de las mismas, así como de ser un proceso articulado por una serie de actores o elementos de importante significancia a nivel social. Los elementos más importantes en el proceso de formulación de una agenda de gobierno son tres, y lo vamos a fundamentar en el proceso de planificación, pues, que constituye la agenda de gobierno, la formulación de la agenda de gobierno, que es primeramente la caracterización del problema. Esto no es más que la identificación de las causas, las consecuencias y de los actores perjudicados por los problemas que se presentan. Por ello es importante establecer un criterio, un no objetivo puramente desde la institucionalidad o del enfoque administrativo de la gestión. Y es donde se hace necesario extrapolar el problema a la dimensión pública. Esto ya constituye la segunda fase, que es la construcción del problema, que según lo antes expuesto, no es más que sacar el problema de lo privado hacia lo público, valiéndose del esfuerzo articulado de los actores sociales, actores políticos, como los medios de comunicación, la televisión, internet, los grupos profesionales, los gremios, sindicatos, los partidos políticos, las fundaciones, las ONG, entre otros. Y la tercera fase de estos elementos constitutivos del proceso de formulación es la institucionalización del problema, que es donde la autoridad pública competente hace, a través de un mecanismo legislativo, bien sean las discusiones parlamentarias, de asambleas, consejos legislativos, hace estos problemas, le da una respuesta desde una perspectiva normada, legal, incluyéndolos al ordenamiento jurídico existente para garantizar la no existencia del mismo en el tiempo. Los aspectos a destacar en el proceso de formulación de las políticas públicas son variados. Primeramente, la existencia de una cantidad de actores o agenda setters que se encargarán de ejercer la presión suficiente sobre las instancias del poder público y que se van a encargar de igual manera de comunicar ese problema para poder ser tomado en cuenta. Además de esto, existe también una diferencia muy importante a la hora de establecer qué es un problema y qué no es un problema dentro de la agenda. Para ello se establece una clasificación entre lo que es agenda pública y lo que es agenda social. Lo que es un problema social se va a incorporar precisamente para darle respuesta desde una perspectiva desfocalizada, descentralizada y fragmentada, valiéndose de una serie de percepciones que se consideran no estables desde una perspectiva ciudadana. Y la agenda pública, que es la que va a establecer la objetividad necesaria, apoyándose siempre desde un marco jurídico o legal
para establecer cuáles son las estrategias necesarias y llevar a cabo la implementación, la ejecución, el control de cualquier política pública resultante de esta agenda. Ahora bien, partiendo de esta clasificación nace una serie de diferencias entre lo que son los problemas de la agenda y los problemas de la política pública. Y el problema, la diferencia, una de las diferencias pues, más notables es que los problemas de la agenda de gobierno parten de un criterio evaluativo que busca establecer la causalidad, las consecuencias, el impacto y por qué debe ser considerado un problema, mientras que en las políticas públicas los problemas son el resultante de una serie de variables sociales que deben ser atendidas para beneficiar a una población determinada, un territorio delimitado, entre otros. Asimismo, los problemas de la agenda pueden estar sujetos muchas veces a variables cambiantes, como por ejemplo la voluntad existente entre los círculos políticos, entre las élites, para hacerlas cumplir en el tiempo en beneficio o no de un cuerpo social. Muchas veces los problemas tomados en consideración dentro del proceso de formulación de la agenda de gobierno no son más que objetivos que responden a intereses políticos, económicos, mediáticos de ciertos grupos. No necesariamente tienen por qué ser problemas de carácter público, sino pues considerados de alguna manera como una especie de imposición de factores de poder. Por lo tanto, los problemas que son tomados en cuenta dentro de la agenda de gobierno pueden ser relativos frente a los de las políticas públicas que buscan darle respuesta pues a ciertas problemáticas mucho más realistas, mucho más objetivas. Y otra de las diferencias sería pues que la agenda de gobierno, los problemas considerados en la agenda de gobierno están necesariamente articulados por los actores sociales, ya mencionados anteriormente, medios de comunicación, medios de prensa, las universidades, por supuesto, corporaciones, gremios, sindicatos, grupos de presión y grupos de interés, mientras que en las políticas públicas buscan darle respuestas a situaciones de carácter social muy evidentes, que necesitan pues una respuesta inmediata. Muchas gracias por la atención, profesor, espero le haya